Bien, lo que quería hablar era de un concepto que se ha puesto de moda, que tiene varias expresiones, es el mar de datos, el tsunami de datos, la gran cantidad de datos a la que nos podemos enfrentar y nos tenemos que enfrentar en muchas disciplinas. El presidente ha mencionado en física, pero bueno, pues en otros campos como la astronomía y en los negocios, en la política, se está empezando a hablar de una nueva, y pongo entre comillas a propósito, ciencia e ingeniería de datos. ¿De acuerdo? Me gustaría presentar el tema dentro de lo que se llama este año el Año Internacional de la Estadística, 2013. Tiene una serie de objetivos que distintas organizaciones que promueven la estadística están persiguiendo. Y para mí, digamos, quizá podríamos hacer una descripción de pues los grandes éxitos de la estadística, etcétera, etcétera, el impacto que ha tenido en la vida cotidiana, en la ciencia, etcétera, lo que ha impulsado distintas ramas científicas. Pero para mí me gustaría centrar justo la atención en este problema, que es el de los grandes. Quiero primero preguntarme qué entendemos o qué se entiende por grandes datos y luego pues todas las posibilidades que abren este campo nuevo. Después quería mencionar 4 ejemplos en los que hemos estado involucrados, bueno, relacionados con esos principios que iba a mencionar, en los que hemos estado involucrados pues varias personas de mi departamento y varios colaboradores de otros departamentos. Luego mencionaré algunos ejemplos en un sentido algo más descriptivo de los negocios, de la ciencia y de la política. Y finalmente intentaré centrar lo que serían describir cuáles son las nuevas tecnologías requeridas para tratar este campo y las nuevas metodologías, los nuevos métodos estadísticos que se están aplicando en estos campos. Como reflexión final intentaré mencionar lo que serían hablo de posibilidades para un futuro mejor en varios sentidos, para acabar con algunas conclusiones. Bien, pues como he indicado, este año es el Año Internacional de la Estadística 2013. En realidad, esto del Año Internacional, ahí se están celebrando un montón de años internacionales simultáneamente. Pues, por ejemplo, es el Año Internacional también de las matemáticas aplicadas al planeta Tierra, y bueno, hay decenas de años internacionales. Esto es una idea que surgió hace 3 años, cuando era el Año Internacional de la Química, y bueno, pues unos cuantos estadísticos de las principales organizaciones, el ISI, la Sociedad Estadística Americana, etcétera, decidieron que bueno, pues podría ser interesante también implantar o proponer este año internacional. La idea básica es pues eso, promover la profesión de la estadística, especialmente entre los más jóvenes, promover el desarrollo de las ciencias estadísticas y bueno, pues, que la sociedad reconozca la relevancia de esta ciencia en sus distintos aspectos. Distintas organizaciones y bueno, en España pues, el Instituto Nacional de Estadística como digamos, principal centro de promoción de la estadística oficial y la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa están promoviendo pues estas ideas. Me gustaría destacar 2 aspectos. Uno está relacionado, de hecho, con digamos, a propósito se escogió el 2013 por esta razón, y una es, digamos, son 2 figuras importantes. Una de ellas es Thomas Bayes, el padre de la estadística bayesiana. En 1763, 2 años después de su muerte, se publicó lo que sería el ensayo para resolver un problema de las probabilidades, en el que se introduce la fórmula de Bayes, que va a tener una historia, un papel preponderante en lo que luego voy a contar. Y bueno, pues de manera que sería el 250 aniversario. Y bueno, pues sería el 100 aniversario del nacimiento de Sixto Ríos, que fue miembro también de esta academia y en gran medida fue el padre de la estadística en España, el introductor de la estadística en un sentido moderno en nuestro país. Como digo, podríamos escoger muchos
muchas posibles aproximaciones al Año Internacional de Estadística. Poner una serie de historias, hablar de, no sé, pues la necesidad de fomentar el pensamiento probabilístico en las escuelas, en las universidades, en el gran público, etc. Pero yo he escogido lo que para mí es quizá el punto principal en estos momentos. Y es interesante que muchos estadísticos no se han dado cuenta o no nos hemos dado cuenta de la importancia de este punto, que es lo que se llama el fenómeno de los grandes datos, de las grandes cantidades de datos. Para ver la relevancia que tiene en un montón de ámbitos, he escogido unas cuantas revistas, no súper especializadas, pero de distintos ámbitos, pues del ámbito de los negocios, de divulgación de la estadística, divulgación de las matemáticas y la informática, divulgación de la investigación operativa y digamos, las que serían las dos principales revistas de tecnología. Alguien que quiere estar bien enterado de la tecnología de una forma horizontal, no muy especializado, debe leer esas dos revistas, y ven que en el último, en 2012 y en 2013, todas ellas han dedicado números especiales a este fenómeno de los grandes datos. Podríamos pensar que, bueno, de hecho, Big Data es un concepto del marketing, ¿vale? Alguien de marketing de las tecnologías de la información, pues se le ha ocurrido este nombre y es un nombre atractivo, que vende bien, ¿vale? Y hay mucho de, quizá hay demasiado entusiasmo, y mi posición, por eso he titulado Reflexiones en torno a, mi posición sería un poco entre el escepticismo y el entusiasmo, de manera que, bueno, pues voy a intentar dar una visión equilibrada, ¿de acuerdo? Como digo, Big Data es un nombre marketingiano, ¿vale? Es un nombre de marketing. Si van por la M40 en dirección norte, un poquito pasado Telefónica, verán de repente un gigantesco cartel que es dice Big Data, ¿vale? En la M40, en una de las empresas que está dedicado a esto. Y digo, es uno de los nombres que se han acuñado en los últimos 2-3 años. Los grandes datos, la ciencia de los datos y la ingeniería de los datos. Y en esta línea, digamos que en realidad muchas de las cosas que se están promoviendo bajo esos nombres, pues hace 4 o 5 años a alguien se le ocurrió un nombre más, alguien de marketing introdujo la palabra analytics, ¿vale? Y se habló, y bueno, se sigue hablando, de conceptos como analítica de negocios, analítica predictiva, analítica en política, ¿vale? Algunos años antes se hablaba de minería de datos, y luego en paralelo, digamos que esta es como una línea científica, pero hace 10 años se introdujo, bueno, con la administración de Tony Blair en el Reino Unido, una nueva forma de hacer política, una forma de tomar decisiones, que es la toma de decisiones basada en la evidencia, un concepto nuevo de hacer política. Y en realidad, si vamos un poco hacia la historia, estamos hablando con otros nombres de lo que sería tradicionalmente estadística, investigación operativa e informática. Nombres que a lo mejor ya no venden tanto, pero bueno, aprovechando estas olas marketingianas podemos intentar, pues eso, que estos paradigmas científicos, estas metodologías científicas penetren en los distintos campos de la sociedad, y bueno, pues si es así, pues bienvenido sea. Bien, pero para mí hay tres, y muchos autores mencionan que hay tres características que nos hace diferente, o sea, que hace razonable hablar con este nombre de algo que se ha venido haciendo en el tiempo. Estas son las tres características que normalmente se hablan. Primero es el volumen de datos generados, y bueno, el presidente mencionó antes el caso del experimento del bosón. También es muy importante en aplicaciones más de negocio, más de política, tan importante como el volumen de datos generados y la necesidad de analizar esos volúmenes, la velocidad en que se generan esos datos, información en tiempo real para tomar decisiones que hay que procesar en tiempo real, o mejor dicho, datos en tiempo real del que hay que extraer información en tiempo real y para tomar decisiones en tiempo real. Y eso es más importante en los campos de negocios. Y luego la variedad de fuentes, orígenes de esos datos y los formatos
diferentes que hace que se produzcan inconsistencias. Y eso introduce una serie de, digamos que esos tres problemas introducen una serie de cuestiones técnicas que hay que resolver y es, digamos que hay que, como si dijésemos, hay que olvidarlas, partiendo de las viejas tecnologías y metodologías, hay que introducir nuevas tecnologías, nuevas metodologías para afrontar estos problemas con los que hay que traer. Otras dos características que a mí me gusta destacar, aparte de esas tres que digamos serían las tradicionales, es que empleamos datos no muestreados, en el sentido de que en la estadística tradicional diseñamos un experimento y muestreamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, esto también es muy importante, viene más bien del mundo de los negocios, sería, de la aplicación de esto a negocios, y es que hay que construir modelos de forma muy rápida, y se introduce de hecho un concepto que es la factorización, la fabricación. Tenemos que construir modelos de forma industrial, como si fuese una fábrica de construir modelos, porque tenemos que hacer predicciones y tomar decisiones muy rápido. Algunos ejemplos de estos tres problemas. El primero es el volumen de datos. En Internet se generan cada día 2,5 exabytes y un exabyte son 1000 petabytes, que es un billón de gigabytes. Como ejemplo, este pendrive que tengo aquí son 2 gigabytes, ¿vale? Y este disco duro externo son 500 gigabytes. Entonces cada día se hacen 2,5 billones de gigabytes. Y se almacenan, en cada segundo en Internet se almacenan más información que lo que se había almacenado hace 20 años. Dos ejemplos. Walmart, la cadena de distribución, es probablemente la empresa mayor del mundo, recoge más de 2,5 petabytes por hora de transacciones con sus clientes, lo que la gente va a comprar a sus tiendas. Y Facebook recoge 300 millones de fotos, 2.700 millones de me gusta, de clics en me gusta, y en conjunto son 500 terabytes al día. ¿Vale? Lógicamente, muchos de estos ejemplos de sociedad de la información, muchos de estos no es información, es basura, es ruido, ¿vale? Pero entre todo esto hay mucha señal, digamos, información, esperando para descubrir cosas interesantes o asuntos interesantes. La segunda característica que mencioné es la velocidad a la que recogemos datos. Y en muchos casos es más importante esta cuestión de la velocidad que el volumen que antes he mencionado. Porque necesitamos información en tiempo real, tenemos que explotar esa información en tiempo real y tenemos que tomar decisiones en tiempo real. Un ejemplo sería un proyecto que hicimos que sería qué cantidad de fuel tenemos que montar en un avión para hacer operaciones de espera. Cuando despega un avión, pues el comandante tiene que decidir qué cantidad de fuel pone. Y bueno, pues como bien saben, algunas compañías ponen mucha presión en sus pilotos para que pongan la menor cantidad posible, porque digamos que un avión está gastando fuel solo para transportar ese fuel, ¿vale? Entonces, digamos que el momento en el que el momento crucial es lo que se llama la operación de espera, cuando llegan, por ejemplo, a Barajas un avión. A veces pues no puede aterrizar como estaba previsto y tiene que hacer lo que se llama una operación de espera y tiene que dar varias vueltas alrededor de Barajas. A veces se queda sin combustible y tiene que típicamente va a ir a Zaragoza o a Valencia, al aeropuerto de Zaragoza o al aeropuerto de Valencia. Tradicionalmente, pues si alguien tenía que volar, un comandante tenía que volar a Barajas, tradicionalmente ponía 20 fuel para 20 minutos adicionales de espera, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos con estos modelos en tiempo real es, en lugar de que monte esos 20, esa decisión estándar, bien estructurada en la compañía y pues es que monte cantidades mucho menores o mayores en función de justo de las previsiones que podemos hacer en tiempo real. La tercera característica son
la variedad de fuentes de datos. Hay mensajes en blogs, imágenes en redes sociales que ya he mencionado, pero hay lecturas de sensores, hay señales de GPS de los móviles que llevamos y bueno, se habla de una expresión que es que cada uno de nosotros, bueno, al menos todos los que tengamos un teléfono de este tipo, somos generadores de datos. Hemos venido aquí todos y estamos dando nuestras señales, luego vamos a ir a nuestras casas, a lo mejor vamos a coger el metro, todo eso van generando datos y somos generadores de datos. Y de hecho, digamos, una de las grandes retos tecnológicos es cómo explotar en nuevos servicios, nuevos negocios, nuevas líneas de negocio, los grandes datos que generamos de estos teléfonos baratos. ¿Vale? Y bueno, el ejemplo que luego mencionaré en algo más detalle es lo que llamamos análisis de sentimientos en un blog. ¿Vale? Bien, pues entonces nos habíamos preguntado, habíamos puesto entre interrogaciones grandes datos, muchos datos, y lo que hacemos es ahora afirmarlo o ya exclamarlo. ¿Vale? Entonces, básicamente tenemos cada vez más información digitalizada, hay cada vez más fuentes de información y con equipos cada vez más baratos. Entonces, esto es algo que va. Entonces, estamos en una nueva era en la que hay gran cantidad de información disponible sobre cualquier tema que pueda interesar a un negocio o a un gobierno. Y el problema es que a menudo no es estructurado, es difícil de gestionar, pero está esperando ahí a, entre comillas, liberar su información. Esta expresión es muy interesante porque hay pues, una serie de filósofos, científicos que hablan de una nueva forma de hacer ciencia, que es, bueno, sobre la que luego mencionaré. Vale, pues lo que tenemos es nos viene el tsunami de los datos, ¿vale? Y bueno, pues en principio parece bueno, pero bueno, pues la gran ola nos va a ahogar. Eureka, más información, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es empezar con explicarles 4 ejemplos de proyectos reales y aplicados que estamos haciendo o que hemos hecho. Gente de mi departamento o gente relacionada con mi departamento. El primero se refiere a seguridad operacional en vuelo. ¿Vale? Queremos hacer cielos más seguros y es un objetivo de la Unión Europea y es, digamos, que la gente vuele más y para eso tenemos que conseguir, bueno, pues, que volar sea más económico y que sea más seguro. ¿Vale? Hay muchas restricciones. Lo que sería el concepto de hogar digital, lo que sería la participación inteligente, bueno, con ayuda de estas herramientas, y finalmente lo que sería la gestión inteligente de riesgos energéticos. La primera idea se refiere a lo que se llama el Plan Estatal de Seguridad Operacional. ¿Vale? Todos los países tienen que hacer lo que se llama un PESO, un plan, por acuerdos con lo que se llama la Organización Internacional de Aviación Civil. Y básicamente, digamos que el organismo aquí encargado es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Lo que tiene es un montón de datos de tipo operacional, financiero, recursos humanos, legal. Tiene un montón de datos sobre operaciones, los 2 millones y pico que hay de operaciones de vuelo en España, todo tipo de información sobre eso, cuándo empezaron, los incidentes que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Y como salida, digamos, de todas estas reglas, análisis que tenemos que hacer, como salida viene una serie de decisiones estratégicas referidas a los planes de seguridad, dónde tenemos que invertir en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces partimos de varias bases de datos muy grandes, etcétera, que tenemos que explotar para llegar a esas normas o a esas inversiones de seguridad. Perdón. Vale. Entonces, básicamente, lo que hacemos es construir modelos predictivos de incidentes, ¿vale? Modelos de predicción, hacemos estadística. Básicamente, esto lo utilizamos para monitorizar
pues ver cuando de repente alguna semana ha habido más incidentes o menos incidentes de los previstos, y hacemos análisis de riesgos. Tenemos que evaluar y predecir las consecuencias de esos incidentes. Hay un montón de incidentes, hay decenas de miles de incidentes que afortunadamente no tienen ninguna consecuencia, pero de cuando en cuando pues, se producen esas consecuencias. Son situaciones que llamamos de baja probabilidad, pero consecuencias muy altas. ¿Vale? Con eso construimos mapas de riesgos, identificamos las principales amenazas, cuáles son las principales amenazas, y con eso se ayuda a asignar los recursos. Pues cuánto dinero tiene que poner AENA, cuánto dinero tiene que poner AESA, cuánto dinero tienen que poner las compañías aéreas, etcétera, etcétera, pues para hacer nuestros cielos más seguros. Y bueno, pues de estos incidentes más importantes, los que se hace un seguimiento más detallado. La idea es, y esto digamos, sería muy natural, digamos, sería un concepto fundamental en esta nueva aproximación, es que pasamos de una aproximación reactiva, como se hacía antes, que es se produce un accidente e investigamos a una aproximación proactiva, en la que intentamos predecir esas situaciones y poner barreras para que esos accidentes eventuales pues no se produzcan. Como ejemplo importante, digamos, aquí intentamos ver cuáles son los incidentes más importantes. Uno de ellos que hemos estudiado en detalle con bastante interés es lo que serían las salidas de pista. Es probablemente el accidente que produce más, se producen muy pocos, pero es de los accidentes más graves. Ahí hay un ejemplo de un accidente reciente, una salida de pista reciente, y ahí fallece mucha gente, y además puede ocurrir que bueno, pues, los aeropuertos pueden haber quedado rodeados por edificaciones, se construyeron hace unos cuantos años, ha crecido la población y entonces incluso pueden llegar a impactar con edificios, etcétera, etcétera. Para este fenómeno de las salidas de pista hay un montón de literatura de tipo esencialmente de tipo descriptivo. Pues, lo que se llama la Flight Safety Foundation tiene una serie de guías que deberían seguir los pilotos para intentar evitar este tipo de fenómenos. Pero hay poco conocimiento cuantitativo, y nosotros lo que hicimos fue construir un modelo para resolver, digamos, para ayudar a resolver este problema. Aquí está descrito lo que llamaríamos un mapa mental de ese problema. El problema es el fenómeno de las salidas de pista, y bueno, pues a partir de la literatura que hay, distintos estudios, etcétera, pues vemos que tiene influencia pues, la posible pista, el estado del meteorológico, si hay viento de encola, hay viento lateral, el comportamiento de los pilotos, bueno, pues toda una serie de fenómenos, si la aproximación es estabilizada o desestabilizada o no. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos nosotros es coger una base de datos muy grande de aterrizajes, ¿vale? Con un montón de información, un montón de variables, y bueno, pues con algo parecido a esto fuimos capaces de construir un modelo que llamaríamos, es una red bayesiana, también se llama red causal, aunque realmente las relaciones no son causales, pero se llama red causal, que digamos relaciona las variables relevantes en ese fenómeno y las variables relevantes y cuáles son las relaciones de tipo probabilístico. Por ejemplo, quiere decir que no sé, pues tener viento en cola influye sobre tener una aproximación desestabilizada. Digamos, eso lo hacemos explotando con una serie de algoritmos y llegamos a construir este modelo. Después en cada nodo hay que construir una serie de distribuciones, bueno, que están, pues, por ejemplo, aquí creo que está reflejada esta, que es un poco complicada. O sea, quiero decir, es una distribución no estándar porque hay que tener en cuenta, bueno, pues es un modelo que llamamos de mixtura y al final utilizamos una serie de modelos predictivos. Lo utilizamos esto para qué le interesa, para qué nos interesa, aparte del placer científico o de ingeniería, es que tenemos que analizar después pues, situaciones que vamos a considerar desde el estilo, es más peligroso, hay más riesgo en esta pista o en esta pista, si se producen ciertas condiciones podemos decir, la probabilidad de tener una salida de pista es de este tiro, es de esta magnitud, y eso pues, nos permite comparar pistas. Nos permite ver, pues, bajo ciertas condiciones de viento, si aumenta el riesgo considerablemente, y por tanto introducir pues, una serie
de precursores y cuestiones que nos ayudan a un poco a hacer más segura este tipo de operaciones. Pues, otras cosas que hemos descubierto con este tipo de modelos, pues algunas operaciones que utilizan los pilotos tradicionalmente son demasiado peligrosas y, por tanto, eso nos llevaría a prohibir en los protocolos, en los checklists que tienen que hacerlos, pues que hagan ese tipo de operaciones. Este sería un ejemplo de algo que, explorando una gran cantidad de datos, pues nos permite llegar a soluciones aplicables interesantes. El siguiente ejemplo también es un proyecto que estamos realizando. Es un proyecto que se llama House, ¿vale? Que sería el hogar digital. Y refleja muy bien, digamos que este sería un ejemplo, el anterior que he dicho es un ejemplo de grandes datos. Aquí es un ejemplo que eventualmente será de grandes datos, pero aquí se refleja el aspecto que he dicho de datos de distinto tipo, de distintas fuentes. En un hogar o el hogar del futuro hoy, pues tenemos acceso a través de un montón de dispositivos a contenidos digitales, música, películas, programas de televisión, a través de nuestros teléfonos, ordenadores, iPads, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, digamos, el dispositivo que nosotros utilizamos también son estos robots, ¿vale? Y la idea es, supuesto que hay muchos hogares estructurados de esta forma y conectados de esta forma, ofrecer contenidos, por ejemplo, que puedan interesar. Por ejemplo, el sábado a las 5 de la tarde muy probablemente va a estar mi hija viendo la televisión y, por tanto, le voy a ofrecer una película de princesas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y todo eso lo hacemos con acceso a un montón de datos de distinto. Ejemplos serían recomendar contenidos digitales en dispositivos, en función de la hora y las personas que están presentes. Es distinta la recomendación, el hogar digital reconoce si estoy yo en la escena y están mis hijas, y si lo que estamos utilizando es un iPad o vamos a utilizar la televisión, ¿vale? Por ejemplo. Y otras cosas que nos hace tracking de los consumos y nos puede ir avisando que estamos consumiendo excesivamente, nos puede hacer recomendaciones y nos puede comprar de forma automática esas recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí aparece una pregunta que formulo, en el diseño de este proyecto, algunos de los ingenieros que participaron insistieron en recoger todo tipo de datos. Y sería esta cuestión de qué cantidad de información hay en la sociedad de la información. Entonces, pero los ingenieros querían y nosotros tendremos que analizárselos. La siguiente cuestión es interesante también, está empezando a aplicarse, ¿vale? Es lo que llamamos e-participación. Sería el desencanto que hay con la política tradicional y hay desde muchas organizaciones, muchos talleres de pensamiento, lo que promueven es que la gente participemos más en la toma de decisiones. Un paso siguiente sería reforzar la participación con Internet y las tecnologías de la información, lo que nos llevaría a la e-participación. Y si reforzamos esto con métodos de inteligencia computacional, pues tendríamos el paradigma de e-participación, ¿vale? Que sería, un ejemplo sería, esto es un campo muy interesante ahora y también bastante nuevo, que se llama análisis de sentimientos, sería minería de opiniones. Se habla de minería de datos, minería de textos, minería de opiniones, ¿vale? Básicamente queremos ver, un ejemplo sería Telefónica quiere saber la opinión de sus clientes sobre cierto producto y en comparación con un competidor, Vodafone, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la gente escribe en Twitter, la gente escribe en blogs, en foros, etcétera, 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 etcétera. Y queremos extraer, y esa información es en texto, no suele ser muy larga, la gente no escribe muy bien, no escribimos muy bien cuando escribimos rápido, etcétera, etcétera. De ahí queremos sacar el estado de la opinión del público respecto a un producto o respecto a una política, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es llega un nuevo mensaje, lo clasificamos con métodos estadísticos en alguna de las temáticas, podría ser distintos productos o distintos candidatos políticos, ¿vale?
Después utilizamos otras técnicas de clasificación para ver si son bueno, positivos o negativos, o son neutros, o podemos introducir distinta graduación, ¿vale? Y una vez que ya digamos que hemos metido este mensaje en alguna de esas cajas, sacamos de nuevo también con técnicas estadísticas los términos más relevantes. Y con todos esos términos intentamos construir un mensaje, pues si es una aplicación comercial, pues un mensaje de tipo comercial, si es político es de tipo político. ¿De acuerdo? Pues con un blog, para que vean, pues hay 2 candidatos, hay cuatro digamos, grupos y estas serían un poco las palabras que salen del grupo de mensajes que se utilizan, ¿vale? Y esto tiene un montón de aplicaciones, ¿vale? Ejemplos de aplicación sería lo que llamamos sistemas de explicación. Recogemos información, hay una organización que toma una decisión, la gente opina sobre eso y queremos explicar la decisión que se ha tomado. Puede utilizarse como filtros de mensajes, ¿vale? Identificando cierto tipo, podemos filtrar o censurar. ¿Vale? Podríamos pensar en personas que forman coaliciones de forma dinámica. Si por un momento paran a pensar, cuando votamos cada 4 años, en cierta forma nos hacemos miembros de una coalición, digamos, del partido por el que votamos, y ese partido se coaligará con otros partidos durante 4 años. Es una coalición fija. Pero si esto fuese si fuese más dinámica la participación, pues esas coaliciones podrían ir evolucionando a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con esta minería de opiniones podemos ir viendo qué personas, y podemos ir sugiriendo, pues usted coalíguese con este porque opina. En este campo se utiliza lo que se llama la escritura colaborativa, entonces hay varias personas escribiendo textos, ¿vale? El marketing político, hay un ejemplo muy bueno en la última campaña de Obama frente a Romney. Cada uno tenía su equipo de científicos, o sea, estadísticos, que le ayudaron a diseñar sus microcampañas políticas. Y bueno, predicción, utilizar agentes inteligentes para negociaciones, votaciones, etcétera, etcétera. El cuarto y último ejemplo que les digo en algo de detalle es un proyecto europeo que estamos haciendo, que es gestión energética de edificios que pueden producir energía y cómo gestionamos esa producción de energía. Digamos, es un hospital que tiene su propio sistema de generación que a veces puede vender a la red, a veces lo utiliza para consumo, ¿vale? Entonces, todas esas cuestiones de gestión de esos riesgos pues requieren primero un sistema de bases de datos, requieren información sobre cómo es el edificio, datos externos sobre temperaturas, precios de electricidad, hay que hacer predicciones de los precios de mercado, etcétera, etcétera, y en función de eso se van tomando decisiones óptimas y se va regulando, digamos, la venta o la compra de energía en ese edificio. ¿De acuerdo? Es un proyecto europeo que estamos realizando en estos momentos. Más ejemplos, ya en algo menos de detalle para que tengan una idea de... el primer ejemplo sería de lo que serían compañías, empresas dirigidas por datos, las posibles aplicaciones de política pública y finalmente aplicaciones de tipo científico. El primer ejemplo sería de aplicaciones de negocios. Son negocios, empresas dirigidas por los datos. ¿Vale? Sería un ejemplo, una frase que se ha puesto de moda, que en realidad es algo que ya dijo Lord Kelvin hace unos cuantos años. Él dijo, pues no conoces lo que no sabes medir, no puedes mejorar lo que no lo puedes medir. Aquí ahora se dice, no puedes gestionar lo que no puedes medir. Y esto está digamos, es la nueva filosofía o la nueva aproximación a tomar decisiones basadas en evidencia, que ya digo, en la política nace con la administración de Tony Blair hace unos años, pero bueno, pues que es como el mantra de las empresas como Google, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, también está penetrando en
empresas tradicionales. Digamos que esto está en el DNA de estas empresas, pero en empresas como Walmart o las compañías aéreas, en el ejemplo que he mencionado antes, pues está poco a poco penetrando. Usan grandes masas de datos para tomar extraer información y recoger tomar sus decisiones sobre nuevos productos, nuevas campañas, ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también ejemplos muy interesantes de aplicaciones a la política pública. El primero ya mencioné antes de en lugar de hacer unas campañas muy generalistas de tipo político, se pueden hacer microcampañas, digamos, pensando cuál es el mensaje que hay que dirigir a cada uno de los grupos de votantes. Pero se han utilizado este tipo de información en cómo se mueven las personas después de un desastre. Eso es importante para gestionar, coger esa información para gestionar futuros desastres de terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. También predecir cómo se va a contagiar una epidemia en una ciudad es muy importante en políticas de salud pública. Un caso muy interesante es leyendo, digamos, los datos que suministran los usuarios bueno, no los suministran a propósito, pero yo recojo la bicicleta en este punto y la dejo en este otro punto. Bueno, cogiendo toda esa información, pues podemos predecir y optimizar el uso, dónde tenemos que poner puestos, dónde enganchar las bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos como identificar barrios con una infraestructura deficiente, donde tenemos que situar un hospital o donde tenemos que, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, como ejemplo un poco más anecdótico, pero se ha utilizado pues, para evaluar el estado de humor de un país, viendo pues, lo que los españoles estamos escribiendo en Twitter, etcétera, etcétera, pues lo contentos o lo tristes o lo enfadados que estamos. Un ejemplo más. Y luego, pues, grandes ejemplos de la ciencia. El presidente mencionó la física, pero pues, en astronomía, por ejemplo, se han descubierto, gracias a estas técnicas, 800 planetas nuevos en el último año. Ejemplos, mencionaba de las matemáticas del planeta Tierra, pues, gracias a estas técnicas se han descubierto nueva información sobre la estructura interna de la Tierra, por ejemplo, y bueno, todos los aspectos relativos a biología celular son fundamentales, estas cuestiones de grandes datos y bueno, aplicaciones estadísticas. Una pregunta provocativa es, y no es mía, hay gente que ha dicho si estamos frente a una nueva forma de hacer ciencia. Hay gente que se ha atrevido a decir que con tantos datos se obvia la teoría, incluso el método científico. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es un poco para provocar a estas horas de la tarde. Bien, estos serían un poco ejemplos, y hay muchísimos más. Y estamos ante un futuro, creo, esplendoroso de esta disciplina, o de estas disciplinas. Lo que me gustaría es brevemente mencionar las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías. Antes había dicho, iba a estar entre los escépticos y los entusiastas. El escéptico diría, bueno, pues esto es lo que los estadísticos llevan haciendo toda su vida, bla, 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 ¿vale? Pero no es así. Un estadístico tradicional no podría hacer este tipo de investigación y de aplicaciones. Entonces, hay toda una serie de metodologías relevantes. Lo primero es, necesitamos introducir nuevas formas para gestionar esos cálculos sobre grandes cantidades. El presidente mencionó antes 100.000 máquinas distribuidas por todo el mundo, analizando los datos de esos experimentos científicos. La tecnología la introdujo Google. Es una tecnología que se llama MapReduce, pero se ha introducido una versión, digamos, libre o de código libre que se llama Hadoop, que es la tecnología que nos permite gestionar todos esos cálculos en un montón de bases distribuidas. Hay que almacenar esos datos de una forma que nos permita hacer resúmenes, preguntas y análisis. Y digamos que la tecnología predominante se llama Hive y la introdujo Facebook y luego la ha puesto a disposición Bueno, todas esas bases de datos que he mencionado no son tradicionales y lo que serían las metodologías de bases tradicionales no servirían, no son escalables,
Entonces hay toda una serie de bases de datos que se llaman NoSQL y ahí hay unos cuantos ejemplos que son... Y como lenguaje principal de programación en este contexto está emergiendo un lenguaje que se llama Python y en esta sala hay algún que otro experto en ella. Bien, y dentro de las nuevas tecnologías serían los métodos estadísticos, el nuevo software estadístico. Y aquí pongo un ejemplo de la R es el software estadístico por excelencia en estos momentos. Y R, para hacer modelos lineales, regresiones, tiene como método tradicional un comando, un modelo que se llama LM, pero el LM no sirve para estos. Y entonces se ha introducido primero un modelo que se llama Big LM y luego Big Memory, el nombre ya indica pues, el tipo. Si ustedes tienen mucho dinero, pues pueden utilizar SAS o IBM SPSS, pero bueno, pues esto es más barato. Y finalmente hay, dentro de lo que se llama aprendizaje de máquina, pues se ha desarrollado un software bastante conocido que se llama Mahout, que lo que nos permite es hacer clasificación, digamos, está en evolución, está empezando, pero problemas que interesan en ciencia y bueno, todas las aplicaciones de negocios, etcétera, que como sería clasificación conglomerados sobre esa infraestructura que he mencionado antes. Este sería una representación del cuál sería el paradigma antiguo. Vale, pues el científico con su ordenador tirando de un servidor que tira de una base estándar, que hace sus pequeños análisis estadísticos, y este sería el paradigma actual, de nuevo el científico o los científicos, el equipo de científicos con sus... Pero ahora están tirando de distintas bases que están integradas por un Hadoop, con un lenguaje para hacer queries a esa base de datos no estándar y con un montón de servidores. Y aquí, pues, haciendo el procesamiento con R, por ejemplo. Entonces, el paradigma cambia mucho. Respecto a las nuevas metodologías estadísticas, este es digamos, lo que nos enseñaban cuando a mí me dieron clase de estadística hace ya unos cuantos años, bastantes años. Nos hablaban de estimación puntual, estimación por intervalos y contraste de hipótesis, ¿vale? Eso está bien, ¿vale? Pero ahora tenemos que hablar más de predicción. La palabra es predicción y tomar decisiones, ¿vale? Y en este campo pues es donde entraría la estadística bayesiana y bueno, va asociada necesariamente a optimizar y a simular, ¿vale? Entonces hay una serie de disciplinas que son más relevantes que antes. Y dentro, digamos, de los nuevos modelos, de las clases de modelos, hay clases como las redes neuronales, las máquinas de núcleos, las redes bayesianas que antes mencioné, los modelos gráficos, los métodos paramétricos, los conjuntos de máquinas y dos temas muy importantes, cuando hablamos de dos áreas muy importantes, dos problemas muy importantes científicos o estadísticos, que son la reducción de la dimensionalidad y la clusterización, el hacer grupos de observaciones. ¿De acuerdo? Bien, el futuro, posibilidades para un futuro mejor. Bueno, el señor Rajoy debería leer esto, pero... Bueno, esto quizá esté dentro de esta euforia que hay, pero bueno, pues Gartner es una consultora de tecnologías de la información. Dice que, o comenta que para el año 2015 habría 4,4 millones de trabajos, de puestos de trabajo relacionados con Big Data, ¿vale? Y lo interesante para los más jóvenes es que digamos que va a haber mucha demanda, pero hay poca oferta. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de estos planes que hacen los sindicatos y el gobierno, pues vamos a intentar que España se convierta en un... Bueno, esto también entra dentro del marketing, pero bueno, pues como los dos trabajo, o bueno, este sería el economista jefe de Google y estos son los inventores de lo que sería el término Data Science, pero los mencionan como los trabajos más interesantes, más atractivos bueno, uno dice para todo este siglo, esto es algo más modesto, dice para los 10 años próximos. Vale, y entre las aproximaciones solo he mencionado, algunas de estas cosas las he mencionado, pero
Esto es, digamos, cómo se hacían las cosas antes con datos diseñados, datos muestreados, datos administrativos, censos de población, etc. Y todos estos son los datos nuevos, datos de localización con teléfonos, etcétera, un montón de cuestiones. Las búsquedas que hace la gente, ¿vale? Todos esos datos son nuevos y bueno, las aplicaciones son tremendas. También en la línea esta del marketing, pues hay gente que ha llegado a decir que el Big Data salvará la política. ¿Vale? Un poco excesivo, pero bien. Bueno, he dicho que hay un montón de demanda, ¿vale? O va a haber un montón de demanda, o ya hay de hecho bastante demanda, pero hay poca oferta. ¿Qué debería estudiar alguien, un joven que quisiese centrarse en estas cuestiones? Bueno, es una especie de maestro de un montón de oficios. Tiene que ser una especie de maestro. Bueno, básicamente es un maestro de la tecnología, de esas herramientas tecnológicas, la metodología estadística que he mencionado, y luego tiene que ser muy buen comunicador para ser capaz de bueno, pues, transmitir los resultados que descubre en los datos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que debería tener un buen entrenamiento en modelización de incertidumbre, en estadística bayesiana y diseño, en minería de datos y visualización, en modelos estocásticos y en R, como lenguaje estadístico principal. Debería ser un buen tecnólogo en toma de decisiones, bueno, debería saber cuestiones de toma de decisiones y ser un buen tecnólogo, especialmente en bases de datos y Python, ¿vale? Y hacer proyectos. Y bueno, si nos centrásemos, esto es como si, si nos centrásemos en alguien más de tipo ingenieril, pues debería tener una buena formación en estas herramientas, debería tener una buena formación en lo que serían modelos de inteligencia computacional y finalmente pues, tener un buen conocimiento de aplicaciones, y esto nos da bueno, pues, aplicaciones a negocios, a minería web, en energía, en biociencias y salud, fiabilidad de sistemas y tratamiento de imágenes médicas, para tener una idea de algunas de las otras aplicaciones exitosas que ha habido de estos métodos y tecnologías. Había comenzado el seminario haciendo una referencia al año de la estadística. En realidad es una especie de cumpleaños de la estadística. Y bueno, siempre que me hablan de estadística, siempre al final hay alguien que hace algún chiste sobre la estadística, el clásico de si yo me como un pollo. Bueno, pues para adelantarme a ustedes, bueno, pues puesto que esto para nosotros es como un cumpleaños de la estadística, esta frase está demostrado que celebrar cumpleaños es saludable, como el que estamos celebrando este año. Las estadísticas demuestran que aquellas personas que celebran muchos cumpleaños son los que se hacen más mayores, son los que nos hacemos más mayores. Como reflexión final estamos en nuevos tiempos y nuevos retos. Esos nuevos retos son que hay muchos más datos, esos datos surgen más rápidamente y en formatos muy variados, y eso introduce nuevos retos en computación, en tecnología, y nuevos retos en análisis, en ciencia, en metodología. Y el objetivo final, no deberíamos olvidarnos, es siempre, y es algo que es, digamos, en la estadística tradicional se olvida, es que esto al fin y al cabo lo utilizamos para una mejor toma de decisiones. Bueno, había dicho la ola. Estas han sido las reflexiones de un viejo surfero, que sería yo, pero creo que el futuro es espléndido para esta disciplina y digamos, las posibilidades que tiene para hacer un mundo pues, un poco mejor, y esas posibilidades están para los jóvenes surferos, o los jóvenes que pronto sean surferos, y muchísimas gracias. Si tienen alguna cuestión, pues ahí estaré a su disposición. Gracias.